Hola, beneficios de dormir bien. A continuación, va. La importancia de dormir bien está directamente relacionada con los beneficios de un sueño reparador, tanto a nivel fisiológico como psicológico. Descansar de manera inadecuada puede tener graves consecuencias sobre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. ¿Cuántas horas hay que dormir? La Organización Mundial de la Salud recomienda dormir aproximadamente 8 horas cada noche para cumplir con nuestro ciclo completo del sueño. No obstante, un estudio de la Universidad de California y de la Sociedad Americana contra el Cáncer concluyó en que lo ideal para ser más longevos es dormir de 6 a 7 horas en promedio. Sus resultados mostraron que quienes dormían 8 horas presentaban un 12% de riesgo mayor de mortalidad. Por otra parte, el doctor Alex Ferrer, experto en los trastornos del sueño, afirma que no todo el mundo necesita dormir la misma cantidad de horas, ya que cada uno cuenta con un ritmo biológico predeterminado. La regla es la siguiente: si a lo largo del día nos sentimos muy cansados y necesitamos más horas de sueño, significará que no hemos alcanzado la media adecuada. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Beneficios de dormir bien. El sueño, al igual que el hambre, la conducta sexual o el rendimiento intelectual, está regulado por nuestro reloj biológico ubicado en el hipotálamo. Al activarse este reloj, comienza a segregarse melatonina, la hormona que prepara al organismo para dar comienzo a la etapa de sueño. Los principales beneficios de dormir bien son: mejora el estado de ánimo. La falta de sueño tiene un efecto negativo sobre nuestro estado de ánimo. Si no se descansa lo suficiente, nos sentimos estresados, apáticos y mentalmente agotados. Incluso podemos llegar a sentirnos tristes e incapaces de llevar nuestras tareas a cabo. En cuanto se reanuda la rutina del sueño, se reactiva de nuevo nuestra capacidad de energía, mejorando nuestro estado de ánimo notablemente. Nos sentimos de buen humor, alegres y con iniciativa para comenzar el día. Retenemos mejor la información. El sueño profundo ayuda a retener mejor la información y favorece a la capacidad mnemotécnica. Un estudio publicado por Psychological Science afirma que dormir bien ayuda a retener la información a largo plazo. Por otro lado, si el sueño es ligero y se interrumpe a lo largo de la noche, nuestra capacidad de consolidar los recuerdos disminuye, ya que mientras dormimos, nuestro cerebro trabaja y ordena todo lo procesado durante el día. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ayuda a combatir la depresión. La producción de melanina y serotonina se produce durante el sueño. Estas hormonas contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol, y nos ayuda a sentirnos más felices y emocionalmente más fuertes. El sueño es una actividad que regula la distribución de los productos químicos en el cuerpo, y la falta de serotonina puede ser la causa de los episodios de depresión. Cuando los patrones del sueño se modifican de manera considerable, la persona puede sentirse irritable, sensible, ansiosa, triste e incluso puede generar trastornos psicológicos y psiquiátricos por no recuperarse del cansancio. Agilidad mental. Seguro que más de una ocasión, después de una mala noche, has dicho: ¡Qué cansado estoy! Me siento muy pesado. No es casual. Un estudio de la Universidad de Pensilvania demostró que la falta de sueño aumenta el tiempo de respuesta en lapsos superiores a 500 microsegundos. Además, se incrementa el riesgo de cometer errores o de tener las respuestas descontroladas, los temibles subidones y bajones de ánimo. Así que es imprescindible dormir lo suficiente, al menos si vas a manejar un auto. De hecho, muchos de los accidentes de tránsito se deben a descuidos por falta de sueño. ¿Has pasado una mala noche, tal vez? Es mejor que pienses en ir en transporte público al trabajo, así que Pilas con eso.
Yo creo mis propias opciones. Mantiene tu corazón saludable. La falta de sueño ha sido relacionada con la mala presión arterial, los altos niveles de colesterol y el riesgo de sufrir ataques del corazón por la frecuencia cardíaca. Un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos demostró que dormir bien puede reducir hasta un 32% la descalcificación de las arterias coronarias. Una noche placentera de sueño nos aleja del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Es importante incluir una rutina constante a la hora de dormir, relajar y evitar el consumo de estimulantes que generan un exceso de actividad metabólica. Mantiene tu peso saludable. ¿Por qué es importante dormir bien? Una noche de sueño es importante para mantener a raya los niveles de una hormona llamada grelina. Esta hormona es la responsable de que el hambre incremente. Además, se le facilita el proceso de completar el proceso de reparación celular al organismo. Cabe mencionar que también es importante llevar una alimentación balanceada combinada con una práctica de ejercicios cardiovasculares. Así que, Mucho ojo con eso. No. Bueno, sí. controla tu ansiedad. Dormir bien puede reducir de forma significativa la habilidad para regular las hormonas que producen ansiedad. Cuando nuestro organismo se encuentra exhausto por no dormir, muestra clara debilidad por comer grandes cantidades de carbohidratos y alimentos procesados, disminuyendo el porcentaje de leptina, la hormona que le indica al cerebro que ya no necesita más comida, teniendo como consecuencia atracones incontrolados producidos por la ansiedad e irritabilidad del cuerpo. Mejora tu concentración. La mente está en constante movimiento y algunas veces puede saturarse de información, impidiendo que ésta se retenga. Un sueño reparador puede ayudar no solo a engranar cada pensamiento, asimilar datos o cifras, sino que sus neuronas logran detener y corregir cualquier daño ocasionado durante el día. Sin estas reparaciones, nuestra mente podría verse colapsada de desechos por la falta de sueño, causando estrés y cansancio. Mejora tu sistema inmunológico. Mientras dormimos, el organismo se repara de todas las alteraciones que recibe durante el día. Al estar en reposo, se disminuye el estrés y el riesgo de distintas infecciones. Esto es un reflejo automático del cuerpo para estar preparado ante cualquier amenaza en su funcionamiento diario, enviando señales desde el sistema nervioso central que regulan los patrones normales del sueño. Así que, si no duermes ni descansas lo necesario, tienes muchas probabilidades de enfermarte. Mucho ojo con eso. Aumenta tu rendimiento laboral. Un buen descanso mejora e incrementa tu productividad laboral. Según el expresidente de American Academy of Sleep Medicine, cada vez más se puede observar cómo los trastornos del sueño afectan la productividad y por lo tanto los costeos de salud y los accidentes laborales. Los juguetes podemos ver todo. Alteraciones del sueño. Hay factores que pueden alterar el sueño de forma voluntaria, como por ejemplo nuestros hábitos alimentarios, pero también existe otro tipo de factores involuntarios sobre los que no tenemos ningún control, como por ejemplo la genética o la edad, y que influyen en la calidad de nuestro sueño. Veamos a continuación algunos de ellos. La edad. Los patrones del sueño empiezan a cambiar con la edad. A medida de que envejecemos, existen más dificultades para conciliar el sueño y nos despertamos con más frecuencia a lo largo de las noches. La transición entre dormir y despertarse suele convertirse en abrupta con el pasar de los años, lo que hace más ligera las fases del sueño profundo. Pues sí, güey, no mames. Genética. Estudios realizados sobre la heredabilidad de ciertos patrones a la hora de dormir demuestran un importante factor genético, la latencia del sueño o el tiempo que transcurre desde que nos acostamos hasta que nos dormimos, y los trastornos del sueño suelen ser similares al de nuestros progenitores.
Los seres humanos nos regimos mediante ritmos circadianos de 24 horas a lo largo de las cuales distribuimos etapas de concentración, ocio y descanso. Respetar estos ritmos incrementa nuestra calidad de vida, ya que dedicamos un tiempo a cada necesidad. La proteína clock Circadian locomotor output cycle caput. regula estos ritmos circadianos que controlan las hormonas implicadas en el proceso del sueño. La alteración de esta proteína tiene un efecto negativo inmediato sobre el insomnio, la fatiga o el famoso jet lag. La alimentación. Una alimentación correcta y equilibrada facilitará que podamos descansar de mejor manera y que nuestro sueño sea de mejor calidad. La digestión es mucho más lenta durante el sueño, por lo que dormir inmediatamente después de comer hace que no descansemos de forma adecuada y que se provoque dolencias estomacales y problemas de insomnio. El ruido ambiental. El ruido reduce la calidad de sueño. Nuestro cuerpo, aunque permanezcamos dormidos, está alerta de lo que sucede alrededor. Si no podemos controlar este aspecto, siempre queda la opción de utilizar tapones en los oídos. Así que... Dale. Eres muy joven para ser tan sabio. Ahora que ya sabemos cuáles son los beneficios de dormir bien y algunos de los factores que pueden alterar el sueño, es conveniente recordar algunas claves para que nuestro sueño sea de calidad. A continuación, la habitación debe permanecer oscura durante las noches. La temperatura ideal está entre los 18 y 20 grados centígrados. Hay que evitar hábitos nocivos como el alcohol o el tabaco. Hay que intentar tener una rutina del sueño, es decir, acostarse y levantarse a la misma hora todos los días. Hay que eliminar del dormitorio cualquier dispositivo electrónico. Hay que disminuir las bebidas con cafeína. Es necesario hacer ejercicio físico. Hay que evitar las comidas pesadas por la noche. Hay que evitar ingerir líquidos por lo menos 2 horas antes de acostarse. No hay que tomar siestas después de las 3 de la tarde. Hay que relajarse antes de acostarse, por ejemplo, tomando un baño, leyendo algo o escuchando música suave. Voy a usar todo el poder de mi mente. Para finalizar, Fatality. el sueño es importante para nuestra salud en general, y si no dormimos lo suficiente, solo podemos hacer que comencemos a pensar sin claridad, reaccionar de manera impulsiva, enfermarnos y generar vivencias negativas o ser más propensos a sufrir accidentes. Aprender a tomar en cuenta los beneficios del sueño y la calidad que se debe tener es determinante para la salud. Sin duda, una noche de sueño reparador es indispensable para tu salud, así que ¡pilas ahí! ¡Ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo cosas que no sabías del cerebro humano, que está interesante. Acá abajo te dejo por qué estudiar psicología, todas las ramas. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana algún video chévere, chido, bacán, del putas. ¡Chao!